solamente para hablar de libros, y en este caso vamos a hablar de una novedad, de un primer libro en muchos sentidos. Estamos con Antonio Santana, quien está presentando un libro de poesía, que es obviamente el primer material, en el sello Meta Editora. Ya hemos hablado un montón de veces con el editor de Meta Editora, el querido Samir Muñoz Godoy, y en ese sentido me parece en algún punto relevante hablar de que Antonio Santana está presentando su primer libro de poemas, se llama Buen Viaje Amor. Es un libro que en la presentación en general del texto aparece obviamente la cuestión del amor, pero no desde un sentido, quizás desde el texto o el discurso más usual, sino casi en una especie de sentido de melancolía extraña para lo que suele ser la construcción de lo amoroso. Me parece que es un libro también muy reflexivo, y al mismo tiempo Buen Viaje Amor es como una linda despedida de todos esos componentes un poco extraños de un libro que también es, casi les diría, metapoético, porque hay inclusive fragmentos de otros poemas funcionando alrededor del texto. Todas estas cosas justamente están en Buen Viaje Amor de Antonio Santana, y por eso vamos a hablar con el autor. Antonio, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Es la primera vez que voy a hablar del libro, así que no sé muy bien eh, cómo vamos a avanzar. Viste que las charlas alrededor de los libros se construyen charlando sobre los libros. Sí, Y justamente, no, esta no, no vez hay que voy a algo hablar muy, ¿Eh? que no hay algo muy planificado, tipo tenemos que llegar a No, este no. lugar. Pero bueno, acá estamos. Ahí estamos. Bueno, Antonio, primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la escritura de este texto, ¿no? Y sobre todo el hecho de que, al menos en lo que tiene que ver con la presentación de Buen Viaje Amor, está la idea de que es tu primera publicación. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto o no. Digo, te conozco justamente por Samir y por la salida de este libro, así que tampoco tengo muy completo el panorama acerca de tu relación con la escritura literaria. Bueno, a ver, yo escribo, tengo 6 libros publicados para chicos y jóvenes. Y soy editor de un generalista, digamos, he editado de todo, trabajo como editor hace 35 años, y este libro es un proceso muy raro, que es que algo cuenta Valeria Tentoni en uno de los prólogos. Son unos textos que yo encontré en unas cajas que tenía arrastrando hace 30 años, 35 años, de mudanza en mudanza, y en un momento, en los últimos años, desarmé y encontré algunos poemas que había escrito en la década del 80, Mm. eh, y algunas letras de canciones que había escrito en esos años. Y pasó una cosa curiosa, el año pasado mi suegra cumplió 80 años y se le ocurrió decirle a las personas que ella quería que le manden un poema el día de su cumpleaños. Y yo le dije, mirá, me metes en un quilombo, no puedo elegir un poema. Te mando 80. Me resulta más fácil todos los días elegir un poema que sentarme 3 o 4 horas a pensar qué poema elijo para vos. Entonces le mandé como 150 y en un momento dije, lo voy a cerrar con un poema mío. Y no me animé. No, me parecía que no. Entonces con algunas cosas que yo había escrito, insisto, hay textos que escribí en el 87, me acuerdo del momento. Pensando en esto, mis poemas, qué sé yo, armé 4 o 5 y se lo mandé a Laila Desmerí, que yo había leído un libro suyo, editado por Meta, y le dije, che, ¿hay algo acá? ¿O es solo una cursilería que a mí se me ocurrió? Entonces me escribió Samir, el editor, me dijo, che, me gusta, haceme 30 más y hacemos un libro. Y fui armando entre cosas que escribí hace 30, 40 años, con cosas. Ahora se me ocurrió, el libro tiene varios temas que se repiten, que es el buen viaje amor, el pasado se mueve, la belleza está afuera. Hay varias frases que se repiten en varios de los poemas. Y lo fui armando así, con cosas que escribí hace muchos años, con cosas que escribí ahora, con fragmentos de novelas mías. Hay un poema entero
hay dos poemas enteros que son frases de mi última novela, que se llama Bajo el cielo del sur, y lo fui armando y fui metiendo intertextos y otros poemas porque a mí me gusta mucho. Me gusta mucho encontrar citas e intertextos cuando leo, y me gusta mucho incluirlos cuando escribo. O sea, en todas mis novelas juveniles, que son cuatro, están llenas de referencias a la música, a la poesía, a otros escritores, al cine. Me gusta ese juego, entonces lo metí así. Los epígrafes tienen mucho que ver con los poemas que vas a leer. Digamos. De hecho, el poema que más me gusta del libro, cito a Gelman en el medio, cito a Vicente Luis, digo, me gusta mucho, me divierte mucho ese juego. Sí, te iba a decir que justo me había quedado con el momento en donde creo que debe ser el cuarto o quinto poema, apenas comienza el libro, que aparece un poema de Louis, el de Llueve, y, Sí, y me pareció también interesante porque, digo, dentro del entramado del poema aparece esa cita, pero el final es como, que me parece que habla mucho del libro, el final es como seco, concreto y al mismo tiempo te deja como esa sensación de algo perdido, ¿no? Que espero no equivocarme, pero dice algo así como que, no, ese es el ruido del calefón, que está roto, una cosa por el estilo, que como que te baja claro, tierra. es ese juego de que es una pareja que está en crisis, que están en la cama, y ella dice llueve, y él cita a González Tuñón, que es un poema que me encanta, el llueve de González Tuñón, y ella suspira y el tipo entiende mal. Entonces sigue y le recita a Luis. Y ella me dice, no, no está lloviendo, es el depósito del baño que está roto. Entonces me gusta ese juego de lo cotidiano, de, que es un poema narrativo de amor, pero también tiene esa cosa sucia del amor, Sí, y ¿no? hablando de esa cosa sucia, también está toda esta cuestión, como veníamos hablando, ¿no? De que me parece que es un libro que tiene este aire medio melancólico, pero que se corre un poco de la cuestión de ser la melancolía usual con el discurso amoroso, porque hay una sensación de pérdida todo el tiempo, bueno, vos mismo lo dijiste, ¿no? Una pareja que no arranca, que no funciona, que está cerca del final, esta idea de despedida, ¿no? Digo, que te vaya bien, buena suerte y hasta luego, pero al mismo tiempo, viste, esa sensación de vacío como que va acompañando todo el libro, ¿no? Hay como una cosa muy tangible en estos versos secos, puntuales, en estos cierres abruptos, de que está esa construcción medio de algo que se perdió y bueno, se perdió, ya está, ¿no? No se puede volver atrás y hay que acostumbrarse a esa cosa que no está. ¿Cómo fue con tantos años de distancia, 30 años, casi 40, armar eso, ¿no? Porque, digo, en el medio el poeta vive, entonces su relación con la pérdida, con el cambio, va mudando de año en año, de década en década, y cuando uno llega al libro, medio que hay que encontrar una suerte de idea general que empalme o que relacione todos estos textos que tienen más o menos el mismo tema, pero escrito en diferentes momentos. Bueno, eso por un lado me sorprendió a mí, es decir, che, estos textos que escribí, digo porque hay varios versos que son letras de blues que escribí, o sea, hay cosas me acuerdo que en qué lugar los escribí, tocando qué piano los escribí o qué guitarra, y hay textos que me acuerdo haberlos cantado en vivo. Lo que le encontré ahí tiene más que ver mi oficio de narrador. Les encontré como un hilo narrativo y lo fui armando con eso, bueno, estoy contando una historia larga, una historia de desamor con estos textos, agrego cosas, cambio. El orden de los poemas ayudó mucho, que fue algo que ahí el editor, Samir, tuvo mucho que ver, me aportó mucho, me decía, agrupemos estos acá. Él lo agrupó como en tres grupos, que es como el quiebre, ¿no? Cuando el tipo se da cuenta que está todo roto, que son los primeros 10 o 12 poemas, la derrota, ¿no? Que arranca con esa cita maravillosa de Fontana Rosa, que es voy a vender cara a mi derrota, y le dicen, ¿quién va a querer comprar una derrota y encima cara? Que me gusta también ese juego del humor.
Y después como la idea de la ilusión, ¿no? A mí me gusta la idea de ilusión porque viste que la esperanza es la última de las maldiciones que salieron de la caja de Pandora. O sea, no hay que esperar, hay que desear, que creo que decía Freud. Entonces, en ese orden se me ocurrió un largo poema narrativo que el que narra es un tipo que está absolutamente deprimido, absolutamente desquiciado y que pretende defender el espacio de construcción de una pareja que, según la voz del narrador, ya no existe. Entonces era esa cosa, era como un largo poema narrativo. Bueno, voy a leer justamente uno de los poemas un poco para ponernos en sintonía para aquellos que nos están escuchando. Esto es una cosa recurrente también del libro, ¿no? Buen viaje, amor, que es el título del libro, aparece todo el tiempo como si fuese una suerte de leitmotiv, ¿no? De motivo que va apareciendo, se va repitiendo y sobre todo al comienzo del poema, lo cual me parece también algo destacable, ¿no? Digo, positivo, dice, este es poema de la página 39, dice, buen viaje, amor, te acompañaré a la estación de pie con mis manos de pez, agitaré el sombrero para despedirte hasta que el tren sea un punto, hasta que si mirás para atrás no puedas verme, hasta que ya no se escuche la música de óxido de los rieles. Justo en ese momento se desatará la tormenta anunciada hace tiempo por los sabios supremos y Buenos Aires empezará a inundarse lo mismo que yo. Hay un tema recurrente también con el agua, ¿no? Digo, el agua Sí, históricamente siempre ha significado mudanza, cambio. Me parece interesante que entre la lluvia, el ruido del depósito del baño, la idea misma del fluir del tiempo, digo, hay una cosa muy también como si fuese el punto final del párrafo de vida de alguien, esperando que venga ese otro momento, ¿no? Digo, hablando de esperanza y deseo, hay una cosa medio de que, bueno, este es el momento más bajo, pero, viste, cuando se llegue al fondo, no queda sino subir. No sé si hay como esa sensación, o vos lo detectás como autor del libro, de que parece que hay algo ahí contenido que sabes que cuando el libro termine al menos va a liberarse un poco. la idea era esa, era entre las reiteraciones que tienen libros deliberadas, el agua está presente, se habla de la lluvia varias veces, se habla de la tormenta, en otro dice que la tormenta doblegó tu cintura, bueno, está el de lluvia, era como encontrar una unidad de palabras, de frases, de ideas que lo atraviesen. Eh, Todo esto con lo extraño que es para mí te insisto, hay frases que escribí en el 87, sacarlas de ahí y acomodarlos a algo como está pasando en el 2024. Eh, entonces, bueno, fue como un ejercicio raro. Todavía estoy sorprendido. De hecho, hoy no sé con quién hablaba y decía, ahora tengo que salir a defenderlo. Y no sé si estoy preparado para salir a defender el libro. Eh, ¿No? Porque no Sí, estoy tan porque armado con cada el parte, discurso alrededor. cada eso te iba a decir, veniendo de la narrativa, que uno mal o bien tiene el argumento para defenderse, ¿no? Digo, pasa esto en la poesía, por más que de un modo u otro el libro tenga este tema recurrente, esta idea que va uniendo cada uno de los poemas, tiene esta cosa un poco más caprichosa, ¿no? Bueno, salió esto y ahí está, ¿no? No, Es como decir, el único argumento es señalar el poema o recitarlo. claro, porque además, no sé, el año que viene sale una novela mía que escribí hace 2 años. O sea, va a salir 3 años después de que la escribí. O sea, la tengo recontra masticada, sé lo que tengo que decir, sé lo que quise. Esto es algo que en septiembre no estaba en mi cabeza. Y, o sea, en 3 meses salió un libro de poesía que era lo que yo quería escribir cuando tenía 18 años. Yo quería escribir poesía. O sea, y escribí mucha poesía que la mayoría se perdió y aparecieron estos en una caja y dije, "Che, está bueno, si los cambio". Aparecieron cuadernos míos con notas. Entonces es como,
todo muy vertiginoso para mí. Yo fundamentalmente leo poesía, más que narrativa, pero escribo narrativa y bueno, entonces para mí es raro, es raro. Hoy justo me llegaron devoluciones de lectores, porque el libro está impreso hace una semana, 10 días, y, y- y no deja de sorprenderme en un punto. Esta cosa que alguien se emocione, que entienda qué es lo que yo quise decir, que con las novelas no me suele suceder eso. La gente lee otras cosas que las que yo quiero escribir, y acá hay gente que sí entiende. Hay gente que no entiende que la literatura es mentira también, que el poeta es un fingidor. Eh, entonces es muy raro todo eso. Para mí, que insisto, hasta hace 3 meses no pensaba que iba a editar un libro de poesía y ahora no quiero hacer otra cosa que sacar un libro de poesía por año. Antonio, una consulta, ¿cómo fue encontrar, obviamente, el tema del amor como recurrente, pero al mismo tiempo lidiar con el hecho de que cuando uno habla de amor, cuando se escribe sobre el amor, lo cursi o lo banal está muy cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco la estrategia para evitar caer en esos lugares comunes y quedarte un poco más de este lado, ¿no? Es que yo creí que había caído en todos esos lugares comunes. Entonces cuando Que Samir me están y decía, no che, están, parecen mencionados, pero siempre hay como un retroceso. Es como que el mismo poema hay una cosa que se mueve adentro, ¿viste? claro, a mí me sorprendió mucho cuando Samir me decía, es buenísimo encontrar un libro de amor que no sea cínico o que no sea cursi, que sea auténtico. Y yo le decía, pero es recursi. Y él me decía, no, 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 es otra cosa, es honesto. Y bueno, yo sigo sorprendido por eso. Y en tu lectura de poesía, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que el lector puede descubrir por las referencias, pero no sé hasta qué punto vos tenés algunos poetas así como, bueno, me gusta mucho la obra de tal. Ya hablamos de Hellman, ya hablamos de Luis, hablamos de Girondo, hablamos bueno, de todas las referencias que están por ahí apareciendo con el mundo del blues y demás, pero no sé si hay otros poetas. Hay una cosa que a mí quizás es una lectura personal que estoy mezclando ahora, ¿no? Pero había algo que me hacía acordar mucho a Pavese con ese verso que casi parece frase de ladera ya de tantas veces que se ha dicho, pero es buenísimo. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Digo, esa cosa, viste, de condensación, de idea. Hay algo medio de eso flotando en el libro, pero bueno, no sé hasta qué punto vos venís leyendo qué, ¿no? Y es la gente que se leía eh, en mi generación, en los 80 digamos, cuando yo era joven. Pavese, justo leí, iba a meter una cita de Pavese porque leí un libro mientras escribía este librito sobre Italo Calvino, que trabajó con Pavese. O sea, Italo Calvino fue el que editó Claro, el claro, te iba a libro de decir, Pavese. como editor está leyendo libros de editores, querido Y Antonio. yo leo fundamentalmente poesía y libros de editores, y libros sobre edición. Son las cosas que me gustan. Y, 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 y cuentan la experiencia de, una vez que Pavese se suicida, de editar ese libro. Sí, esa generación marcó. Yo leo mucho a Jorge Bocanera. Ah, mira. Eh, o sea, es como mi poeta de cabecera. Bocanera, o sea, lo sigo hace más de 40 años. O sea, soy fan total de Bocanera. Y tiene mucha cosa Bocanera, ahí meto un poema de él. Te diría, yo conocí la poesía de Bocanera el 21 de septiembre de 1979 en un festival que se hizo en el ENET 28, República de Cuba, donde había un grupo que se llamaba Saloma, que cantaba poemas de Bocanera. Y yo tenía, no sé, 15, 16 años y cantaron un poema que dice que Buenos Aires, que 15 de noviembre, que esto, que el otro, que te extraño, estoy solo, y una ginebra, por favor, con hielo, que este verano aprieta como aquellos zapatos, como aquella bufanda que me arroja la muerte de este vuelto. Posiblemente yo hasta mañana. Que Buenos Aires, Coca-Cola y Smog. Las huellas embarradas del último organito, que hoy no puedo conmigo, que no puedo, le extraño.
cuando sueño sus dedos subiendo por la almohada, que la sueño desatando tormentas de pasión entre sus piernas. Y uno de 15 que vuelvo para casa y me pregunto por qué te cuento todo esto a vos, abuelo, quizás porque también estés tan solo como yo. Gusanos más, gusanos menos. ¿Qué sé yo? Yo tenía 15 años, 16, era un virgo absoluto y escuchaba cantar ese poema de desamor y me conmovió profundamente y empecé a buscarlo Bocanera y fue encontrando cositas suyas, plaquetas, eh, y fui consiguiendo todos los libros que pude y hoy tengo en mi escritorio su obra reunida que se llama Tráfico Estiva y lo leo casi siempre. Es como mi poeta cabecera. Después Hellman, también, después González Tuñón, digamos, como toda esa línea, ¿no? Que empieza, digamos, en González Tuñón, Hellman, Bocanera, son los poetas de los que me he nutrido. También me gusta mucho la poesía rusa, Ana Akhmatova, bueno, no me sale la palabra, pero he ido a la casa de Ana Akhmatova en San Petersburgo a sacarme fotos. Todos esos poetas perseguidos por el estalinismo que han tenido esas vidas tan desgraciadas, los he leído, los he estudiado. En una época recitaba a Akhmatova en ruso, sin saber exactamente qué Estabas decía, pero diciendo, todo fonético. claro, sí, sí, me gustaba su musicalidad. Marina Tsvetaeva. Tiesevalle, sí, Marina es extraordinaria. Eh, Mandelstam, Mayakovsky, ¿no? Toda esa generación me fascina, es como mi universo. A mí me gustaría, yo hablo un poquito de ruso, no leo, pero me gustaría aprender ruso para leerlos en ruso. Eh, de hecho, mi última novela, que es una novela juvenil que se llama Bajo el cielo del sur, arranca con una epígrafe de Ana Akhmatova Mm. y la cito adentro, digamos. Esa mezcla me parece hermosa. ¿Y cómo es tu vida de escritor de novelas juveniles con esta cosa poética, ¿no? Porque digo, es un mundo literario que en los últimos 15 años o 20 años se le ha empezado a prestar mucha más atención de la que históricamente se le prestó, no por las ventas, sino por la reflexión y la recepción del público lector, digo, ¿no? Es más, hemos charlado también en este espacio con varios escritores del género, con, qué sé yo, Franco Baccarini, también hemos hablado justamente sobre el problema de la escritura de una, entre comillas, novela juvenil, porque digo, sigue siendo una novela, digo, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo las lecturas de Pablo de Santis cuando tenía 13, 14 años, que fueron fundamentales. Digo, pues son novelas que en realidad son juveniles por un recorte de mercado, pero a fin de cuentas son novelas que te forman. Pero digo, vos siendo escritor justamente de ese género, ¿cómo es la cuestión de escribir esas novelas y al mismo tiempo tener esta situación de la poesía, ¿no? Digo, cambiás de chip, lo vas incorporando, por lo que te escuché lo incorporás, pero bueno, te quiero Y lo escuchar que a vos. pasa, para mí esto siempre mezclado, porque mi primer libro, que se llama Los ojos del perro siberiano, que salió en el 98, pero empecé a escribir en el 92, fue hecho con total inconsciencia. Yo no conocía el género, había leído a Pablo poner algunas cosas, y decía, bueno, voy a hacer una novela juvenil. Pero en ese libro yo cito a Rimbaud, Mm, eh, y hay un personaje que es una suite de cello de Bach, que es muy importante en la trama. Y a la primera persona que se le iba a leer me dijo, esto no es juvenil. En los libros juveniles no se habla de Bach, no se habla de Rimbaud, no se habla de Blade Runner, es otra cosa. Y para mí la mezcla siempre estuvo, porque está en la vida de todos. Yo no puedo decir, bueno, ahora es Antonio el que es editor y separarlo de Antonio el que lee poesía o de Antonio el que tiene que ir a lavar los platos en un rato, hacer la cena y el que es padre y el que es amigo. Eso se mezcla. Entonces a mí esa mixtura en la literatura siempre me interesó. Siempre me interesó. Y en la música siempre me interesó son las canciones que te invitan a leer un libro o a ver una película
o las películas que te abren la puerta a canciones. Me parece que lo que uno... la cultura es una conversación. Entonces conversemos, abramos las posibilidades de hablar de otras cosas. O sea, yo no escribo para que me aplaudan. Ahora, si me aplauden está buenísimo, pero si escribo algo que te dice, che, mira, gracias a vos descubrí a Louis, a Bonet, que es una gran poeta colombiana. Fui a la obra de Bocanera, fui a Hellman. Y está buenísimo, porque yo una de esas a muchos poetas llegué por Hellman, por Bocanera, por Constantini, por González Tuñón, a muchas películas, a muchos libros llegué por eso. Entonces, a mí me interesa eso, es la idea que estamos conversando, estamos alimentando, estamos alrededor de un fuego, hablando de cosas, contándonos historias. Entonces, bueno, contémonos historias, alimentémonos, construyamos. Es esa la idea que yo tengo. Me gusta esa mixtura, me gusta el intertexto. En todas mis novelas hay mucha música, siempre. Siempre cito canciones, los personajes hablan de música, hablan de canciones de distintas épocas, que no esas no son las canciones que a mí me gustan, pero son las canciones que le gustan a los personajes. Entonces me tomo ese trabajo, me parece interesante. Y por eso en este libro hay deliberadamente versos de otros poetas metidos dentro de mis versos. Y eso me parece lindo, o sea, el poema el de la lluvia, el del depósito del baño, meter a González Tuñón y a Vicente Luis en el mismo poema, me parece como que es de lo mejor que puedo haber hecho. Y me encantaría que algún lector de mis novelas juveniles se compre este libro y llegue a González Tuñón o a Luis por ese poema. Me parece que es de lo mejor que yo puedo hacer como escritor es eso, es abrir puertas y compartir cosas. Bueno, justamente vos dijiste Los ojos del perro siberiano, una novela tan leída en términos inclusive cursada, digo, qué sé yo, está la de Sergio Aguirre, Los vecinos mueren en las novelas y Los ojos del perro siberiano, lo tengo súper presente, me sorprende muchísimo que te lea como poeta y ahora me estoy enterando que vos sos el autor justamente de ese libro, yo ni lo chequeé, así que ¿Sabés lo disculpa, que pero al tiene mismo eso? tiempo, enhorabuena. Eh, Lo hablaba hace unos días con Laila Desmerí, que es la pareja de Samir y trabajó en la edición, que a mí lo que me gusta de Los ojos del perro siberiano, que se conoce el libro y no me conocen a mí. No, sí, eso te iba a decir. O sea, el libro, olvídate, Antonio querido, que no te había relacionado ni por asomo, pero Ese- la novela la conozco. Es más, hablando del tema de cómo funciona la novela juvenil como género, bueno, tiene que ver con esta cosa, ¿no? De que de un modo u otro sea un texto súper mega leído y al mismo tiempo que abra puertas, porque hay un montón de gente que después, y lo digo con conocimiento de causa por dar clases, se mete por ahí en el camino de la literatura porque leyó justamente esa novela. sí, y lo lindo que mencionaste, Los vecinos mueren en las novelas, es que es un texto que edité yo. Ah, bueno, estás en todos lados, Antonio. Yo fui el primer editor de Sergio Mirá. Aguirre, de su primer libro que se llama La venganza de la vaca, que salió junto Sí, La venganza de la con Los vaca. perros siberianos, y le dije, che, tenés que escribir otra cosa. Y a él no se le ocurría nada, entonces estamos hablando de fines de los 90, no había internet, me mandaba todos los jueves por correo un capítulo de Los vecinos mueren en las novelas. Y yo Sí. lo recibía el viernes en la oficina, lo leía y lo llamaba por teléfono y discutíamos por teléfono la edición de Los vecinos. Así durante meses. Todos los viernes, 11 de la mañana, yo llamaba a Sergio Aguirre para discutir el capítulo que me había mandado el día anterior y me había llegado a la oficina. Fue un proceso divertidísimo y rarísimo de hacer, que hoy no haría ni loco, porque es un trabajo No, muy olvidate. arduo. Porque Los vecinos es una estructura muy compleja Sí, y sí, sí. entonces 4 meses después te cambiaba un capítulo que tenías que volver al capítulo que habías leído, no sé, 3 meses antes, qué sé yo. Bueno, Pero sí, en esa cuestión me imagino que entrando a publicar un libro de poesía y teniendo que hablar con Samir, con Laila, que son jóvenes editores, hay algo ahí que también, qué sé yo, me parece que se mezcla, va, no sé si se mezcla, pero te- sentís como que hay una especie de vuelta rara de la vida porque te está editando alguien un tipo de texto que vos por ahí no venías practicando o editando o nada por el estilo,
y de repente hay un diálogo nuevo, una relación nueva que armás a partir de un texto tuyo, pero ya no en el lugar de editor, sino en el de escritor. Entonces, digo, hay algo ahí que también Es llama la muy, atención. sí, es muy raro, sobre todo, por ejemplo, hoy Laila en un WhatsApp me citó un verso que yo escribí antes de que ella naciera Wow. y que sale a la luz ahora. Sí, 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 sí. Entonces le contaba, esto yo lo escribí en el 87 en Moscú, tocando el piano, y me decía, no, pará, ¿cómo fue? Y era como muy raro eso también. Decía, pero vos no habías nacido, y apareció este verso que ve la luz, que lo lee alguien, o varias personas, que no, que no son de las 3 o 4 personas a que yo le mostraba los poemas en el 87, no sé, casi 40 años después. Y, y te parece un gran verso, ¿viste? Es muy raro eso para mí, eso no para de sorprenderme. Bueno, estamos hablando con Antonio Santana, que es autor de un libro que está saliendo por Meta Editora, que es un muy hermoso libro de poesía, se llama Buen Viaje Amor. El texto salió en este último tramo del 2024, está disponible, obviamente, consulten las redes de Meta, revisen también las redes de Samir Muñoz Godoy, a quienes ya hemos entrevistado en otra oportunidad. Estén atentos, yo inclusive leí la reseña de Por el Camino de Puan, la revista de la Facultad de Filosofía y Letras que llevan adelante los estudiantes, y bueno, justamente ya están empezando a haber repercusiones acerca de este libro, y pueden volver a Antonio Santana, porque también tiene toda la obra de la cual hablamos también en el último tramo, Los ojos del perro siberiano, es una de esas novelas, y también me dijiste que el año que viene va a salir otra. El año que viene sale una novela muy rara para mí, porque no tiene nada que ver con lo que vengo escribiendo. Es una novela de suspenso, es un juvenil, en el cual no hay jóvenes. Es más parecido a una novela de adultos de Pablo de Santis, digamos, Ahí va, ahí va. que a una mía. Y es El Enigma de un París. parecido, pero es como un homenaje al Evangelio según Van Houten de Abelardo Castillo. Ah, Tiene mira. muchas citas de Abelardo, arranca con una epígrafe de Abelardo. eh, el protagonista es un traductor que tiene que traducir un libro del alemán. El autor en alemán se llama Castillo y tiene muchas citas de Abelardo metidas en el texto, así algunas evidentes, otras ridículas, como pasó un dedo por la biblioteca para sacar el polvo. Está lleno de frases de Abelardo y lo menciono varias veces. Y cuando salga la novena se lo pienso llevar a Silvia Paraguirre y decirle, Silvia, mira, este es un homenaje que le hice a Abelardo. Mira. Bueno, bien, todo completo. Un círculo, la verdad, súper literario el que hemos establecido en el final. Sí, Antonio, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Eh, no, por favor, muchas gracias a vos por el interés. no, por favor. Seguimos en el Cuartito de Abogado. En el próximo bloque vamos a hablar de más libros, por supuesto. El Cuartito de Bogado, un protector solar contra el tedio.